Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Que Dios los bendiga grandemente. Esta tarde estamos listos para presentar el consejo de la palabra del Señor. Alabamos tu nombre, oh Dios. Te bendecimos, oh Señor. Y te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por esta tarde, Señor, en las que estamos ya dispuestos, Señor, y listos para compartir el consejo de tu palabra. Te suplico, mi Dios, de que la presencia de tu Espíritu Santo administre el mensaje de este día. Que sea tu Espíritu hablando. Y que, oh Dios, cada uno de aquellos que tú elegiste para este día, que sean edificados, que reciban el consejo, Señor, tuyo. Permite, oh Dios, que tu palabra sea dada con un corazón, oh Dios, humilde, y que sea tu Espíritu Santo administrándonos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amados, vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos del 13 al 15. Y dice así la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En esta tarde, amados hermanos, vamos a escuchar el mensaje, reconociendo de que en el contexto bíblico hay una preocupación de Dios para cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Hay una preocupación de que al nacer no nos quedásemos en pañales o con chupones, sino que la preocupación de Dios siempre ha sido de que nosotros nos desarrollemos, que seamos fuertes. Hoy en día sabemos de que hay una cantidad tremenda de doctrinas. El cristiano tiene para elegir, para escoger la que mejor se acopla a su vida, la que mejor le conviene. No quiere decir que sea la esencial que Dios ha determinado en nosotros. Por eso, amados hermanos, antes de iniciar quisiera compartir esto. Y es de que el crecimiento espiritual del cristiano no es algo que se obtiene así por así. No es algo instantáneo, como las sopitas de vaso, que se les echa un poquito de agua, se mete 3 o 4 minutos al microhorno y está lista para comer. No, el crecimiento espiritual no viene a nosotros de esa manera. Es consecuente, y es consecuente y responde a las prácticas que nosotros continuamente, conociendo, nos sometemos a ellas para alcanzar el crecimiento necesario. Pero no es algo automático. Ahora, la pregunta es,
¿Qué cosas consideramos nosotros que necesitamos practicar para alcanzar ese crecimiento espiritual? Déjeme decirle que hay muchas, pero voy a hablar en esta tarde de 4 de ellas. Voy a usar la ilustración, el ejemplo de una mata de uva. Voy a hablar de la siembra, el crecimiento, y poder así ilustrar el crecimiento de un cristiano, el crecimiento espiritual de un cristiano. Hay muchas cosas. La Biblia nos enseña, Pedro nos enseña la necesidad de crecer espiritualmente. No podemos estancarnos de crecer. Como un niño recién nacido, tiene que crecer. Se le alimenta, se le cuida, se le protege, se le orienta. En la vida espiritual también esas cápsulas implican en el buen desarrollo de la vida espiritual del cristiano. Hay una de ellas muy importante, de las 4 que he elegido para que usted se edifique en esta tarde. Son 4 primordiales que se deben de practicar, y una de ellas es la estabilidad. O sea, cuando estamos hablando de estabilidad, implica el no moverse. El no moverse. ¿Por qué? Porque ve en el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, niños que vamos a ir de un lado para otro, que las ondas de las falsas doctrinas nos están haciendo tambalear, que tenemos que tener una estabilidad. Entonces, cuando el versículo 14 nos insta a que nosotros debemos de plantarnos, amados hermanos, y es la primer clave en la cual vamos a hablar hoy esta tarde. La primera razón para crecer espiritualmente es plantarnos, o sea, sembrarnos en un lugar. Isaías capítulo 17, versículo 11 dice, el día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. En este texto, el profeta está hablando metafóricamente, está explicando que Israel era una planta de uva, como una uva sembrada en maceta. Usted sabe, tal vez usted tiene en el corredor de su casa un montón de macetitas con flores de todos colores, pero un día ya no le agrada, ya se cansa de ver la macetita que está allá por la esquina, viene y la agarra y la lleva a otro lugar. Entonces el profeta está mencionando de que Israel era como una maceta, como una planta de uva sembrada en una maceta. ¿Por qué? Porque recordemos de que fueron esclavizados, amados hermanos, por los asirios. Eran llevados de un lugar a otro. Los babilonios tomaron posesión del pueblo de Israel. O sea que el pueblo de Israel venía caminando sin una estabilidad espiritual ni emocional. Por eso el profeta dice, el día que la plantes, las harás crecer. Porque el día que la plantara, iba a arraigarse con sus raíces en la tierra. Ese día iba a echar vástagos. Ese día iba a crecer. Ese día iba a dar frutos.
Y esto me enseña, amados hermanos, que el creyente que no se planta en un lugar, que no tiene estabilidad espiritual, no puede alcanzar un crecimiento normal dentro de la iglesia. Mi esposa tiene un palo de aguacate. Está bonito, pero lo tiene en una maceta. ¿Qué sucede? Está bonito, pero no pasa de ahí. Pero si este árbol se trasplantara directamente a la tierra, este árbol sacaría raíces, se alimentaría, crecería y daría fruto. ¿Verdad? Porque dentro del contexto, cuando vemos de que Israel era como una maceta, como un fruto sembrado en una maceta, una planta de uva en un recipiente, que lo llevaban de un lado para otro. No puede haber un crecimiento de esa manera, y en el cristiano tampoco, porque decía, esto me enseña que si no se planta el cristiano, no puede desarrollarse. El cristiano necesita plantarse para desarrollarse y ser un cristiano estable, si quiere crecer espiritualmente. Recordemos que se es estable cuando se es constante. Entre más tiempo esté la planta sembrada, más raíces, pelos absorbentes va a tener para alimentarse, para fortalecerse, de que el viento no la va a tambalear de un lado para otro. Y ese es el propósito de Dios en esta tarde, que nosotros, amados hermanos, como cristianos, debemos de plantarnos para desarrollarnos, crecer, dar fruto a 100 por 1. Para ello tenemos que dejar la mentalidad de cristianos maceta. Tenemos que salir de ese encierro, de esa mentalidad absurda que Satanás ha puesto en nosotros, de creer de que tenemos complejos de rana muchas veces, en que cualquier cosita nos desbarata y brincamos de aquí para allá y de allá para acá. Así no puede haber estabilidad espiritual, así no puede haber desarrollo, no puede haber crecimiento. Porque muchas veces hay cristianos que se mueven, amados hermanos, por cualquier razón. Vea, ¿por qué razón no podemos mover o no debemos movernos? O el cristiano no puede moverse de un lado a otro. ¿Sabe por qué? Porque paulatinamente se va decayendo espiritualmente. Sus hojas, como una plantita, se van poniendo amarillo. Su estado de ánimo. A mí me regalaron un palito de chile, porque me gusta el picante en la comida. ¿Sabe qué sucedió? Que el palito estaba al lado donde abrimos una puertecita. Tenía flores, tenía bastantes chilitos bien sabrosos, bien picosos. Pero cada vez que yo abría la baranda, golpeaba el palito. Entonces un día le dije a mi esposa, esta maceta donde está estorba. Mi esposa, para no escucharme hablar, vino y la movió. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Que la consecuencia fue de que el palito, sus hojas verdes fueron haciéndose amarillas, se fue debilitando, se fue secando, botó sus flores hasta que murió. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere Dios decir con esto? Que si nosotros no tenemos estabilidad espiritual, no podremos, amados hermanos, confrontar las adversidades. Yo entiendo de que algunas veces hay ocasiones, hay situaciones en las que se tiene que mover
de una congregación. Hay situaciones. Lo trasladan a un lugar lejos donde va a trabajar y tiene que moverse con su familia. Es entendible. Hay situaciones. Pero también, amados hermanos, hay situaciones en que nosotros no podemos movernos, especialmente cuando usted recibe el alimento espiritual. Yo conocí un matrimonio que por circunstancias consideraron de que no se estaban alimentando bien, que el alimento que estaban recibiendo era como párvulos, o sea, mensajes para niños. Obvio, la congregación estaba acostumbrada así. Entonces, los hermanos fueron a hablar con su pastor. El pastor les dijo que pensaran bien lo que iban a hacer. Desde ese momento se cerró la conversación y desde ese momento todas las prédicas del domingo eran relacionadas a aquellos hermanos desagradecidos con Dios, que se les habían abierto las puertas y que el escapar o el irse de la congregación iba a hacer que perdieran la salvación. Todos los mensajes, los hermanos estaban a disgusto, porque ya desde ese entonces los mensajes que escuchaban eran de eso, de la falta de gratitud. Como digo, hay ocasiones que se manipula y no debe de ser así. Porque lo mismo sucede con nosotros como cristianos. El cristiano que se mueve de un lugar a otro se seca, se marchita, pierde la energía, pierde la vitalidad, se desvanece. Pero cuando usted está en un lugar donde le permiten adorar a Dios, donde le permiten trabajar, usar los talentos y los dones que Dios le dio, quédese allí, no se mueva, eche raíces, sirva al Señor, glorifique a Dios. Como decía, hay razones por las cuales hay hermanos que se mueven. Ahora, no me malinterprete, hay quienes no se mueven, no porque estén siendo edificados, no porque les estén dando lo que necesitan, no se mueven porque ya se acostumbraron en que nadie los molesta, nadie se preocupa cómo vive, a nadie le importa cómo se conduce fuera de la iglesia. Entonces no se mueven porque el tutor es tan comprensible de que no molesta a nadie. Pero no crecen, amados hermanos. Pues hay cristianos que tienen 25, 30 años y no crecen espiritualmente. No crecen. ¿Por qué? Veamos el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la estatura que nosotros debemos de aspirar en nuestro crecimiento espiritual. La estatura, o sea, la madurez de Cristo. Hay cristianos que tienen 30 años y dicen: es que yo amo mi iglesia, amo mi congregación, ahí nací yo y ahí se va a morir, sin crecer. Sin crecer. ¿Por qué? Porque le conviene, porque nadie le busca, porque nadie se interese la vida que usted está llevando. Pero eso no es lo que Dios quiere. Plantémonos, amados hermanos, plantémonos
para poder alcanzar el crecimiento espiritual que Dios demanda de nosotros. Porque dice el profeta, porque el día que las plantes las harás crecer. Entonces, la primera clave poderosa para crecer espiritualmente es plantarnos, enraizarnos, amados hermanos, luchar, trabajar para que la obra prospere. Muchas veces se tienen años en una congregación, pero no hay crecimiento. Simplemente estamos porque nadie nos corrige. Nadie nos corrige, nadie nos corrige. Al tutor no se preocupa por esas cosas. Lo que le preocupa es que usted le traiga arepas, le haga pastelitos. Eso le interesa. Pero no se preocupa por corregirlo, por instruirlo, por decirle que lo que está haciendo es pecado. No le interesa. La segunda clave, Hebreos 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Sujetaos, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ellos no van a dar cuenta de usted. Que le quede claro. Ellos van a dar cuenta de sí mismos. El pastor no va a dar cuenta de fulano o de sutano. No, es responsabilidad preocuparse por la vida espiritual del rebaño, pero no van a dar cuentas de usted. Dice el versículo, como quienes han de dar cuenta, pero no van a dar cuenta. Usted va a dar cuenta por negligente. Usted va a dar cuenta por no hacer lo que Dios le mandó a hacer. Vea esto. Cuando el sembrador de un viñedo hace una plantación, lo primero que pone son los tutores. ¿Sabe cuáles son los tutores? Los tutores son los postes que siembran y arriba le tiran unas líneas con tensores para que se mantengan las líneas rectas, porque los tutores son los que van a hacer que la guía crezca recta, en buena dirección. O sea, que se les llama tutores porque son los responsables de que la viña crezca en dirección perfecta. ¿Verdad? Lo que en Hebreos, el versículo que leímos, versículo 17 de capítulo 13, significa pastores, dirigentes, administradores. O sea que su pastor es el tutor suyo, es el responsable de que usted camine derecho, rectamente en la vida cristiana. Él es el responsable, el tutor que siembran, el sembrador de la uva, es para eso. Vaya, si usted me entiende, cuando usted siembra una plantita de pateste, ¿verdad? Lo que le llamamos en El Salvador huizayote, chayote, huisquil. Ok, ya me entendió. Lo primero que se hace es sembrar una vara. ¿Por qué? Porque esa vara va a ser la dirección de la planta, ¿cierto? Entonces, en la viña, el tutor es esa vara, la que va a darle la dirección correcta.
a la guía. Espiritualmente, el pastor, el dirigente, es el tutor, que él va a darle la dirección correcta a su vida espiritual, administrándolo. Y esto me enseña, amados hermanos, que el creyente, para crecer espiritualmente, se debe de sujetar al tutor. Así como la planta de chayote, de whisquilo, como usted le llame. Así. Se aferra, se sujeta, ¿verdad? Se sujeta del tutor. Así también dice Hebreos, y sujetaos a ellos. Sujetaos al tutor, al pastor, porque él es el responsable de que usted camine recto en la vida cristiana. Veo una cosa, cuando usted lee la Biblia, ¿quién fue el tutor de ese gran líder de Josué? Moisés, ¿verdad? ¿Quién fue el tutor de Eliseo? Elías. ¿Quién fue el tutor de los discípulos? Jesús. ¿Quién fue el tutor de Timoteo? Pablo. Hombres con carácter, hombres con definición, hombres con disciplina. Porque los tutores deben de tener disciplina, deben de ser hombres rectos, disciplinados, y poner la disciplina. Dios no quiere tutores aguados, donde los líderes los manipulen y les digan lo que tienen que hacer. Dios ha escogido, si Dios lo escogió a usted como tutor, usted es responsable de orar, de dedicar tiempo a las almas, de buscarla. Pero hoy en día, especialmente aquí en Honduras, se ha acostumbrado que las ovejas tienen que preocuparse por el líder y no el líder por las ovejas, especialmente cuando son líderes asalariados. Amados hermanos, el tutor tiene un papel importante. O sea, de que todos necesitamos un líder. Todos necesitamos un tutor. Vea, así como me ve, yo leo todos los días, estudio todos los días, porque necesito crecer, necesito sobreabundar en conocimiento. Yo tengo un tutor. El tutor es la persona a la que usted le da cuentas, a la persona que usted le informa cómo va su vida, a la persona que usted recibe información, consejo. Todos necesitamos un tutor, porque el tutor es responsable de que usted crezca apropiadamente, derechito, y que dé fruto. Entonces, una vida sin tutor es un crecimiento vago, es un crecimiento torcido, es un crecimiento espiritual que deja de ser lo que debiera de ser. Amado, si usted no tiene un tutor, déjeme decirle, o si usted no se ha pegado a su tutor, sujetado a su tutor, como dice Hebreos, su crecimiento, amados hermanos, será al ras del suelo. Un ejemplo. Yo no sé si le ha sucedido a usted, cuando usted tiene la guía de guisayotes o chayotes, lo que sea, ¿verdad? Cuando hay una guía que no se sostiene al tutor, se cae la guía. Y esa guía crece, sigue creciendo. Esa guía está creciendo y llega a dar fruto. Pero ¿cómo son los frutos? Se vuelven amarillosos, semipodridos. Así son los frutos cuando la guía se arrastra por el suelo, cuando no se sujeta del tutor. Por eso el tutor es responsable. Y vea, ese tutor, esa vara, es responsable de que la uva esté todo el tiempo asida a él.
el tutor espiritual es responsable de que los frutos del rebaño que Dios le dio estén siempre asidos de él para dirigirlos. ¿Por qué? Porque si la guía se cae, si la guía no mantiene la dirección correcta, ¿qué va a hacer? Va a dar frutos, pero va a dar frutos, amados hermanos, que van a ser agrios, ácidos, desagradables. Por eso el tutor tiene que, así como el tutor está 24 horas al día, para que la guía, porque la planta no crece solamente en el día. Ya es hora, ok, hasta aquí llegó el crecimiento, mañana será otro. No, la guía está desarrollándose 24 horas al día y necesita 24 horas al día, 7 días a la semana, al tutor. El tutor, que es responsable, debería de estar 24/7 orando, intercediendo, velando por el rebaño. Pero si tiene un tutor que se preocupa, que ayuna, que ora, que pelea con usted la buena batalla, hónrelo, hermano, hónrelo. Dele gloria a Dios, porque Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si usted tiene un tutor, de acuerdo al contexto bíblico de hoy, hónrelo y dele gloria a Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay personas, amados hermanos, de que no, cristianos, hablando de cristianos, de que siguen dentro de sus conceptos o ideología de que no se deben de sujetar a nadie, que no se deben de sujetar al tutor, que no le tienen que dar información de lo que hicieron o no hicieron al tutor. Y dicen: yo no me sujeto a nadie. Y dicen sujetarse a Dios, pero no se sujetan a Dios. ¿Cuál es el futuro? El futuro es que dan frutos, pero esos frutos son agrios. Hablando humanamente, cuando el cristiano guarda el concepto de que no se va a sujetar a nadie y transmite a sus descendientes por igual, ¿cuál es el futuro? Que son frutos amargados, sin la presencia de Dios. Únicamente aquellos que han buscado al Espíritu Santo, que se han moldeado, que han reconocido, que se han entregado verdaderamente, son los que fluyen los renuevos de ellos. ¿Sabe lo que significa el que la guía esté arrastrando por el suelo? El apóstol Pablo habla en Romanos que son esos frutos que aún los cerdos no se comían, los pisoteaban. Eran los primeros frutos, eran olivos silvestres. Por eso hay muchas familias que el fruto de la vid no es agradable, sino que se quedaron estancados y únicamente germinaron olivos silvestres que nadie los puede digerir. La tercera clave, amados hermanos, para crecer prácticamente dentro de un contexto espiritual, es la separación.
estar dispuesto a separarnos. ¿Separarnos de qué, pastor? De la vida mundana, del yugo desigual, del pecado que se practica, de reaccionar y vivir una vida en santidad. Cuando Dios le dijo a Jeremías que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero hay familias en Cristo que viven como perros y gatos en la casa, pero el día domingo van con su Biblia a la iglesia. ¿Por qué? Porque los inconversos que viven con ellos no han tenido la capacidad para poderlos traer al camino del Señor. Y son líderes. Necesitamos estar dispuestos a separarnos, porque el orden natural, cuando se planta la viña, en el viñedo, las plantas las ponen separadas, de 4, 5 pies, 9 pies de distancia una de la otra. No pueden estar juntas, porque entonces sería una enredadera y el fruto sería mal aprovechado. El cristiano que ha entrado a ingerir el fruto de la vid, que se está alimentando, debe de aprender a separarse. El Salmo 80, verso 8 dice, se ve la ilustración, vea, se ve la ilustración, dice, de que de Egipto trajo la semilla, trajo la cepa, o sea, trajo el tronco, pero no lo sembró en Egipto, lo sembró en Canaán. ¿Por qué? Porque Dios separó al pueblo de Israel de los egipcios, los separó de los idólatras. ¿Para qué? Con el propósito de que ellos crecieran fuertes, sanos y con temor a Él. Entonces, ¿de qué tenemos que separarnos muchas veces nosotros? De la vida mundana, del yugo desigual, de los pecados escondidos. Entonces, lo primero, amados hermanos, que debemos de hacer nosotros como creyentes es plantarnos, si queremos crecer espiritualmente, sujetarnos al tutor. No importa que su tutor no esté haciendo la función como Dios quiere. Usted no se preocupe de eso, porque usted va a dar cuentas de usted. El tutor va a dar cuentas de él. Por eso es triste, mire, en este tiempo de pandemia, cuántas cosas cambiaron y están cambiando. ¿Cuántos cristianos andan a la deriva, de la seca a la meca? Preocupados, que no hablan en la congregación. No se preocupe, que su pastor sabe lo que está haciendo. Y él sabe que si se equivoca, él va a tener consecuencias con Dios. Usted ore, lea la palabra, instrúyase en la palabra, medite en la palabra, para que se fortalezca y logre pasar el periodo de tiempo. ¿Cuándo será? No se sabe. Para los asalariados es bueno, porque pueden pasar 2 o 3 años y no les importa. Sí, hermano. Pero no es lo que Dios quiere ni lo que Dios espera de nosotros. Por eso es que Dios plantó la viña, separada de los egipcios, separada de los idólatras, para que su pueblo se mantenga separado. Usted como cristiano tiene que aprender a no llamarle hermano al impío, a aquel incircunciso.
Porque usted está dentro de la congregación y luego va a la casa y le llama hermano y se abraza. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Dígame, ¿qué relación tiene? Usted, hijo de Dios, el otro hijo de Satanás. ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Pero su tutor lo sabe y su tutor no le dice nada. ¿Por qué? Por no perder esto, las arepas y el billullo. Entonces, nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual será efectivo cuando nosotros aprendamos a separarnos del mundo. Pablo dijo, no os conforméis a este mundo, no actuemos como los de este mundo, no caminemos como los de este mundo, no hagamos lo que ellos hacen, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La cuarta cosa, ya con esto termino. La cuarta clave es el elemento indispensable. ¿Cuál es, amado hermano? El elemento indispensable es el agua, porque de nada serviría una vid frondosa, verde, hermosa, si no tiene agua constantemente. Y el cristiano, como la vid, necesita suficiente agua para crecer, producirse y dar fruto. Es interesante ver cómo este elemento es tan indispensable en la vida del humano como en la vida del cristiano. Porque de acuerdo a Deuteronomio 32:2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Quiere decir que la lluvia que debe regar su vida debe de ser la palabra de Dios. Y Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó. Pablo trajo la semilla, la palabra. Pero Apolo, un discípulo de Juan, instruido, leal en la palabra, trajo la enseñanza. Termino con esto. Recordemos, no se crece por emocionalismo o porque diga que en su congregación se le paran los pelos. No se crece porque diga que en su congregación usted tiembla. Eso no da el crecimiento. No se crece espiritualmente tampoco cuando usted dice, he tenido revelación de Dios. El Señor me ha estado dando sueños. No se crece por eso. Tampoco se crece cuando alguien le diga, a ti te dice el Señor. Y no me interprete mal. No estoy en contra de las experiencias hermosas que Dios ofrece. Porque yo he vivido muchas experiencias con el Señor. Pero eso no es para que usted crezca. Ese es el resultado del crecimiento espiritual que hay en la vida suya. O sea, que Dios se manifiesta, que Dios le deja sentir la presencia del Espíritu Santo, que Dios envía a alguien para que le dé palabra de profecía. Pero no significa que eso es para que usted crezca. Usted debe de estar ya crecido para poder manejar una bendición tan grande de Dios. Usted crece cuando se planta en una congregación, cuando echa raíces, cuando lucha porque la congregación prospere espiritualmente, cuando no se deja manipular. Usted crece cuando se sujeta al tutor. Como le dije, no importa si su tutor no está haciendo el trabajo como lo debe de hacer, no se preocupe. Usted preocúpese por obedecer lo que Dios dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Sujetaos a ellos. Usted crece cuando usted se separa del mundo. Cuando usted se separa de practicar el pecado. Usted crece cuando el Espíritu de Dios llena y riega
la palabra en su ser. Por eso Pablo, el apóstol Pedro decía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Meditemos en la palabra. Está cerrada su iglesia, no importa. Usted ore, usted lea la palabra. Dedíquese a tener una comunión plena con Dios. Si su tutor no puede expandirse a administrarlos a todos, solamente se ha limitado a aquellos que le traen arepa, no se preocupe, que Dios está en control de todo y Dios tiene un propósito en todo ello. Nadie sale victorioso ante la presencia de Dios, especialmente cuando las cosas no se hacen de acuerdo a Dios. Amados hermanos, ¿quiere crecer? Siémbrese, sujétese, apártese, sepárese del pecado y permita que la presencia de Dios administre su vida día con día. Padre, tu palabra ha sido dada. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, te doy por cada uno de los que la escucharon y que la van a escuchar según tu mandato. Te ruego, mi Dios, de que a través del mensaje de esta tarde, Padre, nos fortalezcamos, Señor. Sabemos que hay disensiones, que hay situaciones diversas, mi Dios, pero tu Espíritu es uno y tu Espíritu es el que debe de guiarnos a cada verdad. Ayúdanos a sujetarnos, ayúdanos, oh Dios, a escuchar la voz de tu Espíritu Santo para que podamos ser administrados. Padre, bendice a cada una de las familias, a cada uno de nuestros hermanos de la congregación, a cada uno de tus siervos. Bendice, Señor, los matrimonios y por aquellos que están padeciendo enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, conforme sea tu palabra y conforme sea tu voluntad, levántalos, mi Dios, para que glorifiquen tu nombre. Señor amado, gracias por este mensaje, gracias por el día que nos has dado tan hermoso. Permite, Señor, que cada uno de nosotros tengamos una hermosa semana llena de victoria y llena de luchas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.